Invitaba a dos analistas de la vida política y pública del Perú, Luis Roel, constitucionalista y excongresista, y Omar Aguapara, analista político y actual secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Quisiera que me den su opinión sobre la sentencia tal y como la conocemos hasta ahora, y luego entraremos a algunos puntos jurídicos relativamente técnicos que han sido discutidos sobre si es constitucionalmente legítimo detener a una persona sin haberle notificado la sentencia propiamente tal, porque lo que se ha hecho es un adelanto de la lectura, pero no hay la argumentación, de manera que no puede apelar. ¿Qué otros recursos tiene el señor Ollanta Humala? Por una parte vamos a hablar de eso, y luego las circunstancias y el marco jurídico internacional en el que se ha producido el asilo concedido por Brasil a la señora Nadine Heredia, horas después de que ella también hubiese sido objeto de una condena, tal como el anuncio de ella nos ha hecho saber. Muy buenas noches, Luis Roel. Su opinión sobre estos dos puntos. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Saludo a todos los televidentes. Efectivamente, creo que es una sentencia bastante importante la que se ha dado en el caso Ollanta y Heredia. Ollanta Humala, Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque, primero, porque se está logrando una sentencia, si bien en primera instancia falta la apelación, inclusive la casación, y todos los recursos y procesos, inclusive de habeas corpus, que se podría presentar más adelante por su defensa, que la justicia peruana ha podido, el Ministerio Público sobre todo, ha podido lograr una condena en relación a recepción y utilización de dinero de fuentes que se presumen que han sido luego pasadas por lavado de dinero. Es decir, que han utilizado esta figura de lavado de dinero para meterla lícitamente a lo que es ¿A usted le parece mercado legítimo haber sostenido que la figura penal que corresponde a los hechos que remontan al año 6, el año 11, constituyen lavado de activos? Yo creo que lo que por lo menos en este momento, ya el Poder Judicial ha marcado una línea. Claro, una línea que más adelante podría ser o confirmada por la sala de apelación o revocada. Pero es la primera vez que el Poder Judicial en este extremo ya se está estableciendo de que el dinero que puede ingresar a las campañas, si no está declarado, inclusive antes de haber establecido la pena o el delito de la financiación ilegal de partidos, también puede ser materia de un tipo penal. Y esto es importante. ¿Por qué? Nos ha dicho el fiscal Juárez Atoche que la figura existe en nuestra legislación desde principios del siglo. Exactamente, el lavado de activos sí, pero no la financiación de partidos. La financiación ilícita de partidos, ilegal de partidos, ha venido posteriormente. Luego de los sucesos de Odebrecht, se creó la figura penal de lavado de activos para ser aplicado no solo al narcotráfico, sino también al financiamiento ilegal. Exactamente, el financiamiento ilegal de partidos. Por ello mismo es importante esta sentencia porque puede servir luego, si la ratifica la sala de apelaciones y la confirmara luego la casación, de que los casos cócteles y los que vienen atrás también caiga bajo el mismo derrotero argumentativo. Y esto complicaría un poco las cosas a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y a los otros que están investigados y procesados por situaciones y delitos presuntamente cometidos en esta misma línea. Y esto es importante. Lo que sí me preocupa es que luego se sigue utilizando la bandera de la persecución política. ¿Por qué? Porque si bien hoy... ¿Quién utiliza esa bandera ahora? Bueno, Nadine Heredia, al momento de solicitar el asilo político a Brasil, lo está solicitando porque ha habido una persecución política y ha sido una persecución a ella y a su familia, y que, bueno, por lo tanto, el gobierno de Brasil, de Lula da Silva, pero se lo ha prácticamente otorgado. todos los condenados que tienen alguna relevancia política dicen que son víctimas de una persecución política. Exactamente. Va a ser difícil hacerlos cambiar de actitud, ¿no? Que la justicia no les haga caso, pero si no hay argumentos reales. Exactamente, ese es lo malo, porque ¿qué imagen da a la ciudadanía? ¿Qué imagen da justamente a los votantes con miras al 2026? Que para los que son presidentes o están en el grupo de poder, la justicia no es igual para todos. Que si tú cometes un delito o estás procesado por el mismo, tú te puedes escapar de la justicia y puedes pedir asilo a países amigos. Y esto, frente a la ciudadanía, que ya de por sí está bastante desmotivada
indignada. Bueno, por lo menos de precisemos afectarnos. que no se trata del condenado principal, que es el expresidente de Guatemala, ¿no? No, Y su ya lo esposa, sé. que no va en tanto que primera dama, sino estaba imputada ella también. Y ha sido objeto de una condena ella también. Puesto que Omar Aguapara nos ha recordado con toda fuerza que usted es un abogado experto en temas constitucionales, yo quisiera preguntarle sobre algo que ha sido discutido por algunos abogados insospechables de simpatías por el Partido Nacionalista, quienes han afirmado que no es constitucional meter en la cárcel a alguien sin sin haberlo notificado de la condena y en consecuencia dado la posibilidad de que apele. Bueno, lo que ha establecido el Tribunal Constitucional es de que cuando se recurre a cualquier limitación de la libertad individual, esta tiene que estar debidamente razonada y motivada y explicar por lo menos las razones. En este caso, yo creo que la sala sustentó esta previsión efectiva en el delito, que es un delito grave, lo que es lavado de activos. Luego, en la cantidad de implicados que había, porque no solo es Ollantaytamala ni Heredia, también estaba sí. el hermano que estaba Otro fugado, prófugo, sí. no prófugo, y había otros actores más que también han sido condenados. Y además de ello, hay que ser bastante cautos en la cantidad de la pena, que no es menor, 15 años, tanto para Nadine Heredia como para Ollantaytamala. Entonces, esta evaluación ha sido parte de las motivaciones que dan a que esta sea una pena efectiva y se efectivice en el momento. Y creo que lo que ha hecho Nadine Heredia en su momento de darse a la fuga, porque el pedir asilo es fugarse de la justicia peruana, le ha dado la razón a la sala. Le ha dado la razón porque si se temía de que no se lograra la efectividad y que no se pudiera lograr que se cumpla la condena con luego la lectura o la notificación como tal, porque podría haber un peligro de que no se cumpliera la misma, Nadine Heredia, con su solicitud de asilo, le ha dado la razón a los que criticaron en su momento Pero a eso la es tomar sala. en cuenta algo que sucedió a posteriori, ¿no? Hay una decisión judicial tomada antes de que se sepa que ella iban a comportarse de esa manera. Pero inclusive, en el momento de que se puede solicitar la apelación, puedes pedir que en la apelación la suspensión de la pena. Cuando tú me presentas recurso de apelación, un habeas corpus. Pero apelación, puede haber apelación cuando uno no ha sido notificado. No, pero claro, lo que digo es cuando se notifique la sentencia, se puede haber solicitado en la apelación. Hay que esperar hasta el fin de mes, entonces, para apelar. Eso es dudoso respecto al principio del debido proceso, ¿no? Porque más que el debido proceso, hasta el 29 él no va a saber la argumentación jurídica precisa. Me imagino que será un documento muy abundante, ¿no? Y eso es lo que se espera, ¿no? Los argumentos sean bastante sólidos para sostener en los puntos en donde, creo yo, se ha sostenido la sala para efectivizar la misma. Y claro, uno puede decir, y como tú bien lo has mencionado, don Fernando, de que luego los actos posteriores de los imputados, de los condenados, que Nadine Heredia le dio la razón. Pero creo yo que, por ejemplo, como me vuelvo a repetir, la cantidad de implicados, la condena y el delito que es tan grave, que es el lavado de activos, ha generado convicción a que la misma se pueda solicitar efectivamente. Y en esos 3 puntos se ha sostenido. Y además, no es que ha leído, porque claro, si tú dices que puede leerse más de 100 páginas, que puede ser la sentencia al final, inclusive más de 100, que no termine de resolver o decirlo todo, sino que más bien ha dicho los puntos principales. Y en base a esos puntos principales luego veremos las argumentaciones que sostienen cada uno de esos puntos. Pero esos puntos pueden servir como motivación también. Claro, luego digan, oigan, pero no me han notificado la misma. Bueno, en todos los procesos penales, cuando se te dicta la condena, se le dice, ¿están de acuerdo o no a los abogados y las partes, tanto el Ministerio Público como el abogado defensores? Y ellos dicen que no están de acuerdo y que van a apelar la misma. Y esto es lo que también ha señalado tanto el abogado Wilfredo Pedraza como el resto de... ¿Pero van presos? ¿Pero van presos? ¿No bien se lee la condena? Ese es el problema. Pero el nuevo Código Procesal Penal sí establece que en ciertos supuestos sí puede haber lo que es la pena efectiva. Y creo que, voy a repetir, si bien el Tribunal Constitucional, como bien se ha mencionado, establece que tiene que haber una mayor rigurosidad en cuando uno establece como órgano jurisdiccional una limitación a la libertad individual, estas razones creo que el tiempo, en muy breve tiempo, a las horas, le dio la razón a la Corte. Bueno, yo estoy impresionado por algo que ha sucedido en Chile la semana pasada, que me se ha permitido recordarlo.
La senadora Isabel Allende, que es hija del suicidado presidente Salvador Allende, ha sido condenada por una corte por haber firmado un documento de venta de la casa de su padre, Salvador, presidente de la República de Chile hasta el 73, para que se convierta en un museo. Se ha constatado de que ella ha firmado como propietaria privada, copropietaria con la familia Allende en su conjunto, al Estado que ella representa como senadora. En consecuencia, la señora queda destituida. Senadora de 81 años, con 30 años de vida parlamentaria. La señora se tuvo que ir al día siguiente. Que yo sepa, por lo que he podido ver, en Chile nadie ha apelado. Algunos están horrorizados, les parece que esta es una, digamos, vaca sagrada, hija, pero ha cometido una falta. Se va y nadie discute. Yo me pregunto por qué en nuestro país todo fallo judicial da lugar a no solamente impugnaciones y objeciones, sino a escandalizaciones, sufrimientos, jeremiadas y sostenimiento de que se trata de una persecución política. ¿Qué podemos hacer para que cada justiciable no se sienta por encima de la justicia que lo condena? Luis Roel, sobre este tema. A ver, justamente vamos a los datos históricos. Sí. Más de 200 años de república, ya posterior de la independencia, post-colonia, tenemos 12 constituciones. 12 constituciones que nos demuestran lo que varios autores explican, ¿no? Lucas Pablo Verdú en España y en Argentina Néstor Pedro Sagüez, recién fallecido hace unos años, de que nos falta lo que es la conciencia constitucional o la cultura constitucional. Es decir, de pensar de que una constitución que es la fundante, que establece nuestros principios, nuestros derechos, el convivir social y políticamente, se debe mantener en el tiempo y no cambiarla porque alguien quiere imponer sus ideas o quiere imponer su gobierno o quiere imponer una dictadura. A los estados modernos se les evalúa conforme a cuántas constituciones ha tenido en su historia de independencia. Al Perú, ¿cómo se nos evalúa si tenemos 12 constituciones en un poco más de 200 años de república? Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que ha tenido solo una, con enmiendas y reformas, y su independencia ha sido anterior a la nuestra. Hay algunos países que no han tenido nunca ninguna. Claro. También existe eso. Por ejemplo, Gran Bretaña. Sí. Ahora, me llama la atención que diga usted, siendo miembro de un partido cuyo fundador ni siquiera quiso participar en la Asamblea Constituyente del año 79, ¿no? Fernando Belaúnde, digamos, tuvo la buena idea de no desgastarse en esa asamblea que produjo la Constitución del 80, lo que favoreció que fuera elegido el 80, ¿no? Bueno, Acción Popular no participa ni en la Constitución 79 por una estrategia no solo política, sino también, acuérdense que quien convoca a la Asamblea Constituyente de 1978 para la Constitución 79 fue el gobierno militar que justamente había dado el golpe al gobierno de Fernando Belaúnde y que lo había expatriado. Bueno, pero lo mismo se podría decir sobre la Constitución que era vigente en bis, la del 33, que es fruto también de un golpe. Pero en el caso de Acción Popular fue justamente el gobierno militar que convoca a esta Asamblea Constituyente para un poco legitimarse al final de su periodo, y obviamente Acción Popular no iba a formar parte de ello. Y además, como también tú mencionaste, fue un tema de estrategia, porque también teníamos que ir, como siempre señalamos, base por base, pueblo por pueblo, a reconstruir nuestro partido para poder llegar a las elecciones y luego hacer gobierno de la mejor manera. Gente que había estado, incluido Belaúnde mismo, deportada durante muchos años. Mi abuelo estuvo deportado varias veces, pero volvía para volver a pelear dentro del país. Cuando fue deportado, por ejemplo, a Bolivia, él volvió también por la frontera. Cuando quisieron deportarlo a Argentina, impidió peleándose en la puerta del avión para que no lo deportaran por avión, sino por tierra. Y esta es la lucha que siempre ha tenido dentro de los axiopopulistas, la búsqueda de enfrentar a la dictadura de frente. Y también no aceptar justamente, así como no se aceptó en el 78 la Asamblea Constituyente para el 79, tampoco cuando hubo el Congreso Constitucional Democrático, convocada por Fujimori, que Fujimori obviamente era un golpe de Estado, dio un autogolpe, y Acción Popular no se iba a prestar para a esa convocatoria. Hablemos entonces sobre otro tema. Quiero primero oír el punto de vista del analista político, luego escucharemos el del constitucionalista respecto del asilo, tal y como ha sido rápidamente concedido y ejecutado en el caso de Nadine Heredia. ¿Qué reacción ha vivido usted
cuando se ha enterado de la rapidez con la que ha evolucionado esto. Nadine Heredia, que no se sabía dónde estaba, que no acudió, como era su deber, presencialmente a la audiencia, invocó una razón de salud para hacerlo vía digital y en realidad aprovechó de eso para presentarse en la embajada brasileña, aunque no sabemos cuándo entró, y fue objeto rápidamente de una decisión favorable al asilo, y a su vez el Perú consideró que no había alternativa otra que darle un salvoconducto para que no se repitiese lo que pasó con Aya La Torre en los años 50, que se quedó encerrado varios años porque el gobierno militar, yo diría, se negaba a darle un salvoconducto. El acuerdo sobre asilo que se firmó en el año 54 respondía en buena parte a lo que pasó con Aya La Torre, para que quede claro que el Estado que concede es aquel al que se le solicita y no es aquel del cual uno quiere alejarse. Y por otra parte, el salvoconducto es una obligación que viene acompañada con el reconocimiento del derecho de asilo. ¿Qué margen de acción tenía el Estado peruano como signatario junto a Brasil del Acuerdo de Caracas? Bueno, ahí creo que, y por eso no se le aceptó en un primer momento a que el canciller Chelier vaya al Congreso, porque el Congreso, al igual que creo que toda la ciudadanía, ha advertido de que no ha habido al menos una especie de respuesta diplomática para explicar primero la situación de la señora Nadine Heredia, para que por lo menos exista un tema de cartas diplomáticas para que al menos hay un tema de contraargumentación. Y lo que más bien se ha visto es como que ha sido solo un trámite administrativo. Dentro de lo que es el cuerpo diplomático se conoce de que tú puedes, frente a una solicitud, responder, primero decir, bueno, tú me has solicitado esto, pero te voy advirtiendo que este es el contexto en que se da, donde no hay persecución política, donde hay un Estado de Derecho, donde hay una independencia del Ministerio Público, una independencia del Poder Judicial, y que esto se ha mantenido dentro del debido proceso. Y donde el marido ha consentido, porque se entregó. No dijo nada que sepamos, ¿no? Él aceptó la decisión de justicia, tal y como habían hecho ambos cuando fueron sometidos a una prisión preventiva. Y eso es lo más interesante. No ha habido argumentos o contraargumentación o cartas diplomáticas de la canciller peruana a su homólogo de Brasil para contraargumentar o por lo menos explicar la situación de la señora Nadine Heredia, sino más bien, como ya lo he mencionado, ha sido prácticamente un trámite administrativo, una mesa de partes en donde han solicitado la medida y la Cancillería se lo ha concedido. ¿Y esto qué demuestra? De que no tenemos un gobierno fuerte o con un horizonte en sus políticas públicas. Porque si tuviéramos un horizonte, por lo menos en lo que es las relaciones exteriores, podríamos responder a situaciones como esta. Pero lamentablemente todos los ministros están más pensando en los problemas que tiene la presidenta o no tanto, sus colegas. Hay que reconocer que se ha desempeñado hasta ahora de una manera bastante profesional y técnica, sorteando algunas dificultades y defendiendo los intereses permanentes del Perú, ¿no? Yo creo que sí, pero voy a repetir, si acá hubiera habido tal vez una respuesta argumentando alguno de los hechos que ha planteado el gobierno brasilero sobre de que esto es un asilo político por una persecución política de la justicia peruana. No sabemos que lo haya dicho así, ¿no? Pero no hay un comunicado brasileño que sea tan explícito. Pero yo estoy asumiendo eso por el tamiz de que cuáles han sido los argumentos tanto de los abogados, de los implicados, entre ellos Ollanta Humala y Nadine Heredia, y luego la figura jurídica utilizada, que es el asilo político, es justamente como mayormente se utiliza cuando hay un argumento de persecución de la justicia de un país frente a otro, pero no por razones de justicia, sino por razones estrictamente políticas de ideología, que es lo que creo que se ha empleado y en lo cual se ha basado. Y más aún, si es un tema que va en ese extremo y no hay hechos probados o hechos objetivos, creo yo que ahí la Cancillería pudo haber hecho más. Y creo que esa es la imagen que tiene la ciudadanía, que tienen la bancada del Congreso. Ustedes son jóvenes, pero que por lecturas más que por experiencia, que algún canciller haya sido sometido a un procedimiento de interpelación o de censura. Yo lo único que recuerdo que parece un poco comparable es Porras Barnechea, el 61, cuando siendo canciller de Prado se opone a la expulsión de Cuba de la OEA, contradiciendo la línea del gobierno.
él renunció, iba a ser echado, ¿no? Pero en general los cancilleres son ministros que tratan de abstraerse de la política interna, ¿no? Porque son ministros que siguen una carrera técnica especializada, que es la de Cancillería y lo que viene a ser la Academia de Diplomacia. Y Por representarnos a todos los peruanos en los intereses, naturalmente, en la escena internacional. Dentro de lo que es una un consejo de ministros que tiene ministros políticos más que técnicos, la Cancillería siempre se ha mostrado como el sector más técnico dentro de ese consejo. Antes era economía, después ha habido dudas, pero en fin. Sí, lamentablemente luego ya vino decreciendo. Sí. Luis Roel, sospecho que usted por lo menos cree o está seguro que uno de los partidos va a pasar la valla electoral. Sí, claro que sí. ¿Cuál será? Yo creo que... Bueno, hay que decir que usted es miembro de Acción Popular. Es miembro desde hace 3 generaciones, además. Creo, exactamente. ¿No? Entonces, siempre mi cabeza va a estar de que Acción Popular puede ser una oferta para la ciudadanía, una oferta electoral que no solo va a ser atractiva por nuestro plan de gobierno, por los candidatos que vamos a presentar, sino también porque consideramos que podemos llegar a ser el centro de las ideas, el centro del consenso democrático de, lamentablemente, una política que está muy polarizada desde ya hace mucho tiempo. Yo creo que desde el 2021 ya se ha polarizado demasiado entre derecha extrema y izquierda extrema, y no se está viendo que esos extremos, ya sea uno u otro, no van a poder lograr el consenso que el país necesita para seguir adelante. ¿Y está usted seguro que al interior de su partido hay unidad? Claro que sí. Por ejemplo, hace un par de días atrás, exactamente el día de ayer, nos han notificado ya, por ejemplo, que la demanda de amparo presentada por Raúl Doroteo, ex miembro de Acción Popular, ex congresista de Acción Popular, de los niños más conspicuos, ¿no? Exactamente, ha sido declarada ya improcedente por el Poder Judicial. Y eso significa que Acción Popular ha logrado, primero, ir depurando de sus filas a los malos militantes. Ha logrado, a través de sus órganos partidarios, tanto disciplinarios como de dirigenciales, de ir depurando lo que a nosotros nos había afectado. ¿Cómo define usted la frontera que define el centro? Porque el énfasis que ha puesto usted, podemos ser el centro en que confluyan todas las tendencias moderadas del Perú. Pero ¿cómo es ese centro? ¿Cómo es que se diferencia de la izquierda y de la derecha? Por ejemplo, hay una definición muy buena que hace el Tribunal Constitucional respecto de la economía, que es algo que siempre entra en debate entre ambos extremos. Y la definición justamente es de que nuestra economía es una economía social de mercado. Una economía que tiene y garantiza el Estado las libertades económicas, la libertad de empresa, la libertad de industria, propiedad, contratación, libre competencia, y que la actuación del Estado solo es de manera subsidiaria cuando el privado no puede atender las necesidades dentro de un mercado que es necesario para los privados, para los ciudadanos. Y pero por otro lado, el Estado también tiene un rol de promotor de la economía, un rol de garantizar el derecho de los usuarios, de fiscalización de la economía, de los mercados, de regular los mercados, y que además los que ejercemos las libertades económicas paguemos un tributo social, los impuestos. ¿Para qué? Con esos impuestos puedas concretizar los derechos sociales, como son la educación, como es la salud, como es el agua, como es el desagüe y otros servicios básicos para dignificar la vida. Muy bien. Señor Aguapara, en transparencia, ¿tienen algún esquema sobre el posicionamiento de los partidos y fronteras de cómo poder clasificarlos? No juzgamos a los partidos. No se trata de juicio, sino se trata de orientación al público, porque quizá la palabra izquierda-derecha no es comprendida por mucha gente. En realidad viene de una casualidad, esa denominación, quienes se sentaban a la izquierda y quienes a la derecha en el Parlamento francés durante la Revolución. De manera que hoy, de pronto, estamos muy lejos de la Revolución Francesa, ¿no? Hacemos una pausa y despedimos a Luis Roel y Omar Aguapara, deseándoles un feliz fin de semana. Muchas gracias. Vamos a la pausa y recibiremos entonces a 2 miembros de la Compañía de Jesús.